bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en la cintura de la semana. Hoy vamos a estar conversando con la diputada Nidia Díaz. Ella, como ustedes saben, también es secretaria de Relaciones Internacionales del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y le queremos dar la más cordial bienvenida. Buenas noches, Nidia. Buenas noches, María Teresa. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar acá con ustedes y un saludo, un abrazo a la población que ve este importante canal y el programa tuyo. Muy bien, usted sabe que puede también ver el canal Gente Ve, no solo en Canal 29 de Cable Claro y Cable Tigo, sino también en el canal 75 de Cable Claro y si no en www.genteve.tv. Y usted sabe que también nuestras redes sociales son @canalgenteve y también en Facebook estamos como Canal Gente Ve. Bueno, el pasado 21 de julio se celebró en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 21 encuentro del Foro de Sao Paulo, que es la reunión de los partidos de izquierda en donde pues analizan diversas temáticas. Quisiéramos que la diputada que estuvo presente en dicho foro nos hiciera un breve balance de cómo vio esta jornada donde se cumplían además los 25 años, ¿verdad?, del Foro de Sao Paulo. Bueno, María Teresa, creo que para la población salvadoreña es importante que comentemos un poco sobre este encuentro porque nuestro partido FMLN, partido de gobierno, forma parte desde hace 25 años de este espacio donde reúnen las izquierdas de América Latina y el Caribe que interactúan también con las izquierdas de Europa, de Asia, de África. Generalmente, cada año, por no decir casi siempre, se da el encuentro, donde se desarrolla las reuniones ordinarias del grupo de trabajo, pero se da la oportunidad para hacer más reflexiones, ¿verdad? Hay una escuela que ya llevamos casi 5 años de tener la escuela política sobre temas de coyuntura que son estratégicos para todos los partidos y luego pues se dan los encuentros, encuentro parlamentario, encuentro de autoridades locales, encuentro de mujeres, encuentro de juventudes y un seminario sobre balance de los gobiernos de izquierda en América Latina. También, se me olvidó, se da un encuentro de afrodescendientes, ¿verdad? Además de esos encuentros, se dan talleres especializados, ¿verdad?, que analizan el desarrollo de la integración de los pueblos, de la crisis global. También, por ejemplo, un tema muy interesante que ya lleva en 2 encuentros debate, que es la despatriarcalización, ¿verdad? También se da el tema de los pueblos originarios, indígenas. También se da talleres sobre el colonialismo y la lucha por la descolonización. Se dan talleres también de arte, cultura. Y bueno, una cosa importante de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, además de todos estos talleres, tenemos ya propiamente la plenaria, ¿verdad?, que estudia el documento base que ha sido discutido previamente en cada país y la resolución final. Muchas veces se ve acompañado el encuentro por presentación de libros, por actividades culturales y se da la oportunidad de una serie de reuniones bilaterales, ¿verdad? Yo participé concretamente, sobre todo en el encuentro de los parlamentarios y parlamentarias, que trabajamos para ver el rol de los parlamentarios en la construcción de la democracia y en el desarrollo económico y social de los pueblos. Yo tuve una ponencia sobre el rol de los parlamentarios precisamente y su contribución a la democracia, ¿verdad? Y también pues estuve en la conferencia de prensa, sacamos una resolución. Ahora que presente el informe a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, pues lo anexo con fotos, con resoluciones. Quiero hacer ver que hemos creado la red de parlamentarios y parlamentarias del Foro de Sao Paulo. Este fue nuestro 4º encuentro. Y también nos adherimos al relanzamiento que ha tenido la red de parlamentarios y parlamentarias por la paz en Colombia.
es algo muy importante porque recientemente se dio en Uruguay la reunión de parlamentarios para relanzar una iniciativa que se dio hace, digamos, unos 2008, allá en Caracas, en la reunión de la UPI, del Grupo de América Latina. Más de 40 parlamentarios firmaron la creación de la red, pero por diversas circunstancias no tuvo su desarrollo, ¿verdad? Y ahora se retomó en el Uruguay como primer, ¿verdad?, encuentro. Y en enero se va a desarrollar el segundo encuentro de la red parlamentaria por la paz en Colombia. Nosotros vamos a ser anfitriones del 22 encuentro, ¿verdad? Nosotros, me refiero a FMLN como partido anfitrión y el pueblo salvadoreño, para finales de mayo del próximo año. Y aquí tendremos la oportunidad que se dé la tercera vez, ¿verdad?, el foro. Recordemos que en el año 96, en junio, se dio un encuentro. En el 2007 se dio otro encuentro. Y ahora vamos en el 2016 con otro encuentro. Esta vez, el 21 encuentro y conmemoración de los 25 años del foro se dio en México, en el Distrito Federal. El año pasado lo tuvimos en Bolivia y así circula el foro, ¿verdad? Esta vez fue muy importante porque se hizo un balance también de los 25 años, ¿verdad?, de lucha del Foro de Sao Paulo, haciendo una remembranza en qué contexto histórico surgió, cuando pues había una crisis en el modelo socialista europeo y estábamos a punto pues de que se diera la perestroika, que cayera el muro de Berlín. Empezaron aquellos conceptos del fin de la utopía, de que ya no había esperanza para una alternativa de las izquierdas. Pero nosotros en América Latina teníamos Cuba, teníamos una fuerza de izquierda como era el PT de Brasil, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Frente Farabundo Martí, el PRD de México, es decir, un conjunto de fuerzas que decidieron constituir este instrumento, ¿verdad?, de lucha para crear una esperanza, una alternativa, un modelo, ¿verdad?, alternativo ante el neoliberalismo que estaba pues iniciando su apogeo. Y justamente, Nidia, tenemos a continuación el saludo que diera el expresidente Lula, dado que Sao Paulo fue el país fundador, la sede de la fundación de este importante foro de los partidos de izquierda. A continuación tenemos un fragmento del saludo de Lula. Meus queridos companheiros e companheiras, delegados e delegadas que estão participando do 21º encontro do Fórum de São Paulo, eu quero primeiro transmitir um grande abraço com muito carinho a cada um de vocês. Já fazem 25 anos, desde aquele nosso primeiro encontro de 1990, quando pela primeira vez fizemos uma reunião em São Paulo, no Hotel Danúbio, para discutir a organização da esquerda na América Latina. Eu não esqueço nunca que as divergências entre nós eram de tamanha magnitude que a única coisa que unificava as várias correntes políticas da Argentina que participavam da reunião era o Maradona. Fora disso, ninguém conseguiu unificar a esquerda na Argentina. E no Brasil a mesma coisa, e em outros países a mesma coisa. E eu queria dar os parabéns a vocês por terem perseverado, por terem se dedicado a continuar esse trabalho que começou há muito tempo atrás, quando a gente sequer tinha esperança de que podia dar certo. Olhando nesses 25 anos, é que a gente percebe quantas pessoas que participaram daquele primeiro encontro, quantos partidos participaram que já chegaram ao governo. Foi o Chile, foi a Argentina, foi o Uruguai, foi o Brasil, foi a Bolívia, foi a Venezuela, foi o Equador. Tantos e tantos e tantas pessoas chegaram ao governo em função da unificação de discurso, da unificação de diagnóstico que nós fizemos, que permitiu que a gente conseguisse, a partir, do final dos anos 90, eleger companheiros como Chávez, depois eleger o Lula, depois eleger o Lago, depois eleger
o Tabaré, depois elegeu o Kirchner, depois elegeu Rafael Correia, Evo Morales e tantas outras pessoas nos países da América Latina, a frente Farabundo Martí, através do Maurício, como o Daniel Ortega, outra vez. A demonstração de que é possível as coisas acontecerem quando a gente se dispõe a fazer acontecer. Eu acho que o Fórum de São Paulo ele permeou muito dos nossos comportamentos, muitas das nossas decisões. Eu penso que foi a unificação que nós construímos a partir do Fórum de São Paulo que permitiu que a gente não permitisse a implantação da ALCA na América do Sul e na América Latina. Foi exatamente em função da nossa convivência no Fórum de São Paulo que permitiu que a gente criasse a unidade que nós criamos aqui na América do Sul para criar uma política própria, para criar a CELAC, para criar o Unasul, para criar o Banco do Sul, que ainda precisa ser aprovada pelos congressos, e para criar tantas outras coisas boas que nós fizemos aqui na América Latina. Sobretudo, para que a gente pudesse fazer as pessoas entenderem que os pobres não eram os problemas dos nossos países. Os pobres foram as soluções dos nossos países quando nós conseguimos inseri-lo, sabe, na economia e conseguimos colocá-los como agentes políticos e não apenas como massa de manobra, como habitualmente eram colocados antes de nós chegarmos ao governo. Ou seja, a derrubada do neoliberalismo, a colocação em prática de governos democráticos e populares, com políticas sociais voltadas para fazer com que as pessoas mais pobres ascendessem a um degrau na escala social da vida de cada um dos nossos países, é a demonstração de que valeu a pena e vale a pena a gente continuar nessa trajetória. Por isso eu quero dar os parabéns a vocês. Pedindo desculpa por não estar presente, mas dizer para vocês que continuo sendo amante das reuniões do Fórum de São Paulo e dizer para vocês que continuamos juntos. Continuamos na trincheira, sabe, enfrentando os ataques perversos, sabe, de uma mídia conservadora que não admite, em hipótese alguma, os avanços que nós conseguimos para as pessoas mais pobres dos nossos países, que nos criticam todo santo dia. Eu sei o que acontece com cada um de vocês, de cada um de nós, em cada lugar, sabe, onde nós vivemos. E nesse momento é importante a gente ficar de cabeça erguida, com mais vontade de brigar, porque nós apenas começamos a fazer aquilo que era o nosso sonho, de fazer com que cada um dos nossos países, sabe, fosse mais justo socialmente e que a riqueza produzida pudesse ser distribuída de forma mais equânime entre as pessoas. Por isso, eu quero, através da companheira Mônica, nossa secretária de Relações Internacionais do PT, que está na Cidade do México, sabe que, Mônica, eu vou dar um abraço aqui por essa gravação no vídeo para todo mundo, mas se você puder, abrace cada companheiro e diga que a luta continua. E ainda temos muita coisa para fazer no nosso continente. Afinal de contas, estamos apenas começando. Os nossos adversários já governaram 500 anos. Nós estamos apenas 12 anos, 13, 10, 9, ou seja, ainda falta muito para a gente fazer. Um abraço e boa sorte. Bueno, este es el saludo del expresidente de Brasil, Lula da Silva, donde obviamente hace ver la importancia que tienen este tipo de espacios. ¿Por qué, Nidia, es tan importante que los partidos se den cita para discutir la situación, se den un espacio para ver cómo está la articulación de los movimientos sociales y de los partidos progresistas y de izquierda en América Latina? Bueno, por un lado, unimos más nuestros pensamientos, nuestros propósitos y avanzamos en acciones de complementariedad, cooperación, solidaridad en la integración de los pueblos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Por eso todos estos talleres, estos encuentros de reflexión, de resoluciones. Y por otro lado, podemos unirnos no solo en el avance de las transformaciones y cambios, como se está dando ahorita, pues, a través de la CELAC, UNASUR, Mercosur, Países ALBA, y tomamos posición de cómo fortalecer los organismos multilaterales, como es la ONU, la OEA, el G77, sino que también cerramos filas para defender los procesos de transformación y cambio, ¿verdad? Nosotros hemos analizado la situación que viven pueblos de América Latina que a través de elecciones democráticas han alcanzado, pues, la capacidad de administrar estos países y han empezado los procesos de cambio y transformación. Unos han ido hasta crear nuevas constituciones para profundizar más la transformación,
otros han hecho reformas, ¿verdad?, a la Constitución y al sistema político, como es el caso de El Salvador, con los acuerdos de paz. Otros no han hecho nada todavía, pero han tomado una serie de medidas y políticas públicas que permiten avances. Y de presto, todas las derechas de América Latina, junto al apoyo del imperialismo, han tratado, a como dé lugar, de pisotear la voluntad popular ganada en las urnas, ¿verdad?, y tratar de revertir los procesos. O sea, lo que no ganaron en las elecciones o lo que no han ganado en mesas de negociación, hoy las derechas tratan de revertir a base de proyectos desestabilizadores. Ellos, en el caso de Honduras y Paraguay, lo lograron, ¿verdad? Bueno, lo habían logrado en Venezuela en el 2002, pero se revirtió. Todo 11 tuvo un 13, dicen, ¿verdad? Y se volvió a restablecer la Constitución y, por supuesto, al presidente Chávez. Pero después fueron con Honduras, después fueron con Paraguay, han intentado ir anteriormente con Ecuador y ahora estamos frente a unos golpes que le llamamos suaves porque combinan varios factores, comienzan a crear ambientes de zozobra, de inestabilidad, se van después a las guerras mediáticas, ¿verdad?, psicológicas, después quiebran la institucionalidad, ¿verdad?, y llegan pues hasta hacer que renuncien los presidentes. Entonces nosotros estamos enfrentando ahorita una coyuntura en América Latina de que toda la serie de gobiernos de izquierda que pertenecen al Foro de Sao Paulo están siendo pues sometidos a procesos de desestabilización que nosotros cerramos filas en el Foro de Sao Paulo para defender, ¿verdad? Hay unos pronunciamientos, hay acciones. Nosotros hemos condenado todos estos intentos de desestabilización, ¿verdad?, que promueve la derecha contra los gobiernos legítimos y democráticos, que a través de, vuelvo a insistir, de las reglas democráticas, hemos logrado, ¿verdad?, a respetar la voluntad soberana, y realmente es risible, ¿verdad?, que estos partidos de la derecha se aglutinan en la UPLA, la Unión de Partidos de Latinoamérica, a justificar su atentado contra la democracia. Así lo vemos en Brasil, que están pidiendo la dimisión de Dilma. Por cierto, mañana invito a toda la población salvadoreña a acompañarnos a las 2:30 de la tarde a apoyar el Comité de Solidaridad con los Pueblos, que en este caso se van a expresar a favor de Brasil, de Dilma, del PT y de todo el gobierno, en la Plaza Brasil a las 2:30 de la tarde. Argentina, ¿verdad?, también están presionando, y sobre todo Ecuador y El Salvador, ¿verdad? Entonces, estos 4 casos los puso muy claramente el Foro de Sao Paulo en su discusión, y en todos los encuentros que hubieron, en todas las mesas de trabajo, en los talleres y en la declaración final, sale pues esta condena a esta situación de desestabilización. Quiero hacer ver, ¿verdad?, que el cambio de época que se inicia cuando Chávez triunfa el 98, ¿verdad?, a esta altura ha traído una serie de procesos en el Ejecutivo, sí, es muy importante, pero también vemos a nivel de las asambleas, de las alcaldías, gobernaciones, de victorias electorales, una tras otra, ¿verdad? Y son fundamentales para mantener lo logrado, porque se han reelecto muchas veces todos estos presidentes, ¿verdad? El mismo Frente Farabundo Martí es un ejemplo de cómo el pueblo refrendó a la izquierda después de 5 años de gobierno con el presidente Funes, y los cambios que se iniciaron el 2014, en primera y segunda vuelta, ¿verdad?, tuvimos el triunfo. Y cómo la derecha hasta llamó aquí a un golpe de Estado, ¿verdad?, a la Fuerza Armada, pues afortunadamente la institución armada acá ya tiene su proceso de maduración producto de los acuerdos de paz. Entonces, pero no han vacilado ni un instante, ni pispilear, ¿verdad?, siquiera, de tratar de revertir el proceso. Por eso nosotros estamos denunciando permanentemente. Entonces, ante la situación de este proceso de desestabilización de las derechas, ¿qué nos toca a los partidos miembros del Foro de Sao Paulo? Que tenemos responsabilidad en el gobierno, que es mantenerlo logrado, pues, y defenderlo, y ahí cerramos filas todos, ¿verdad?, porque es necesario profundizar los cambios a favor de las inmensas mayorías, porque si algo caracteriza a los gobiernos de izquierda es su proyecto incluyente, su proyecto que lleva a la justicia social, al desarrollo económico y a profundizar la democracia, donde el pueblo soberano
tiene un grado de participación mucho más grande. Resulta también muy sintomático el hecho de que ayer leíamos en un periódico vespertino las declaraciones de un integrante de la ANEP, Jiménez, si no me equivoco, donde hablaba que este gobierno ha llevado programas sociales que, lejos de sacar de la pobreza a la población, lo hunde más, y que eso no es sostenible, es una inversión que no es necesaria, como criticando el hecho de que el gobierno en los programas sociales, pues, bueno, dé gratuidad en la salud, de los paquetes escolares, del vaso de leche, el programa PATI, y como que cada día la oposición y sobre todo la derecha está siendo muy clara en decir, esto no sirve y esto lo vamos a revertir. ¿Qué opinión te merece? Mira, en la legislatura anterior, ¿verdad?, ellos criticaban mucho la inversión social, ¿verdad?, que nunca antes en la historia se ha dado como tal. Bueno, tenemos el ejemplo de salud, ¿verdad?, que fue totalmente una transformación, y decían que eran como desperdicio, ¿verdad?, mala inversión. Logramos despilfarro, sí. En base a la correlación de fuerzas que construimos, logramos todos esos proyectos, esas dos reformas de salud y educación, convertirlas en una ley del desarrollo y protección social para asegurar en los presupuestos, ¿verdad? Y ahora, en el año que lleva ya la gestión de nuestro compañero Salvador Sánchez Serén, ellos se han opuesto, han obstaculizado, ellos no votaron por el presupuesto este año. Y todo lo que es invertir en las personas, todo lo que es contribuir a que la familia tenga un ingreso mejor para poder atender los derechos humanos, sociales, económicos, lo ven como un despilfarro, como una mendiga, y están acostumbrados a una doble moral de caridad, de dar lo que les sobra. Y entonces cuando ellos empiezan a ver que el gobierno, con lo poco que tiene, con lo poco que recauda, porque no pagan los impuestos, y tenemos las listas de evasores, entonces ellos quisieran, ¿verdad?, que el gobierno no diera la inversión, sino que así como ellos, de caridad, de migajitas, cuando se empieza a redistribuir la riqueza, cuando se empieza a invertir en las personas para el logro del compromiso que nosotros tenemos desde que firmamos la paz de lograr la plena vigencia de los derechos humanos en este país. Tú sabes que los acuerdos de paz pusieron en el centro a la persona humana. Entonces, es lógico que ahora digan que la inversión social, ¿verdad?, que se hace es una migaja, y ellos por ellos no cobráramos impuestos, ¿verdad?, progresivos, sino que regresivos. Ahí están hablando de aumentar un 3% al IVA, cargarle al sector popular. Lo que hizo en el primer gobierno el FMLN fue quitar, ¿verdad?, como cantidades de personas de que pagaban impuestos de renta cuando tenían $200 para abajo. Con la reforma de $500 para abajo ya no se va a pagar renta porque se niveló la situación con la canasta básica, ¿verdad? Entonces, esas medidas favorecen a más de 90,000 personas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué piensan ellos? Que se le aumente el IVA a toditas las personas, ¿verdad? Eso es una situación complicada para nosotros, porque ya empiezan los debates, vamos a tener que discutir mucho más, ¿verdad? Y señalar siempre, ¿verdad?, de que lamentablemente no hay una contribución entre los órganos del Estado, como dice la Constitución, para impulsar la política pública. Tenemos el caso de la Sala Constitucional que obstaculiza, bloquea todos los recursos, ni que emitamos bonos, ahí los tienen congelados, ¿verdad? La retención de los 900 millones. Sí, que son para inversión fundamentalmente, para contribuir a erradicar causas estructurales que hemos heredado, ¿verdad?, y que son también causales de la tremenda situación de injusticia todavía, que eso trae una secuela del crimen grandemente, ¿verdad?, y de la inestabilidad de la juventud. Entonces, tenemos que han también bloqueado impuestos que pusimos, ¿verdad?, a las empresas que se declaran en quiebra y siguen usufructuando, o al impuesto a que las personas que hacen transacciones que no son ni remesas, ni pensiones, ni salarios, a los de más de $1,000, un impuesto de 1%. Eso también lo han declarado. Declarado inconstitucional sacar la lista de los morosos, los millonarios, que no solo deben, sino que roban algunos de ellos a la población cuando no pagan
lo que le descuentan para la pensión, ¿verdad? Y para el seguro. Entonces, encuentras también no colaboración de parte del Salero Constitucional de la Corte Suprema. Encuentras el bloqueo de los votos que no quieren dar en la Asamblea del Partido Arena. Pero aún así, pues, nosotros vamos caminando, va avanzando la reforma, va avanzando la inclusión y la mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Bueno, vamos a ver, así como ya la diputada Nidia Díaz ha hablado de, bueno, estos obstáculos, estas situaciones que complican al gobierno, pero también hay otros actores. Al regresar vamos a hablar sobre la visita que recientemente hizo los representantes de los países del ALBA, para ver cuál es la opinión de Nidia Díaz sobre este tema. No nos cambie, usted está en sintonía de Gente Ve Opiniones. Conversamos con la diputada Nidia Díaz, secretaria de Relaciones Internacionales del FMLN, y les decíamos antes del corte sobre el tema de la reciente visita de representantes de los países del ALBA, que en conferencia de prensa anunciaron el respaldo al gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén y su solidaridad, pero también hubo pues algunas respuestas de los representantes de las cúpulas empresariales. Queremos que vea usted la siguiente nota. La resolución expresa el apoyo de ALBA-TCP al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y su rechazo a los planes desestabilizadores que están enfrentando los gobiernos progresistas. Manifestamos pues esta voluntad expresada por los cancilleres del ALBA de manifestar la solidaridad firme, completa al gobierno y el presidente de El Salvador, y además de eso plantearle la necesidad o la visión que tenemos en el ALBA de profundizar la cooperación entre los países del ALBA y el gobierno de El Salvador. Por ahora se analiza la visita de los cancilleres del ALBA en apoyo al gobierno de El Salvador y también la profundización de la cooperación en proyectos sociales. Nos planteábamos elementos como por qué no ir a una fase 2 de la Operación Milagro y el resto de misiones sociales que el ALBA ha adelantado, que ahorita está haciendo en el Caribe Oriental, por ejemplo, o también todos los elementos de cooperación que tienen que ver con la agricultura. Está sufriendo una sequía muy fuerte El Salvador y bueno, hay posibilidades de que nosotros podamos cooperar. De hecho, hay compensación que se hace con uno de los países miembros del ALBA, que es Venezuela, como parte del escenario de Petrocaribe, y eso ha tenido un efecto muy positivo en el país. Venezuela está ofreciendo también, tienen una disponibilidad de asfalto, que es una cosa muy importante. Bueno, es casi un programa social, pues, porque se trata básicamente de mejorar las vías. El representante de los países miembros del ALBA advirtió sobre la estrategia que está usando la derecha latinoamericana para generar ingobernabilidad o tratar de frenar los avances del socialismo. Una de ellas es presentar a ciertos personeros a quienes hacen pasar como víctimas para vender una idea sesgada sobre los procesos revolucionarios. Eso no es nada gratuito ni eso es por casualidad. Además, en lugar de estar hablando de los temas básicamente económicos, son organizaciones que terminan siendo organizaciones políticas, ¿no? Y básicamente con un discurso político, con un plan político. Está bien que lo tengan, pero lo que tienen no pueden ellos negarnos en la posibilidad de que le digamos a nuestra gente, bueno, esta gente tiene un plan político y es y es distinto al nuestro. Yo creo que los países y los pueblos nuestros no quieren retroceder y están conscientes de que ha habido un avance significativo en una visión política y social distinta que se ha inaugurado en los gobiernos progresistas de América Latina, y si el pueblo está informado, y por eso es lo importante de informarlos a tiempo y verazmente, el pueblo sabrá con su propia conciencia quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, es una organización internacional de ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con base en doctrinas de izquierda. Nidia, ¿cómo valoran la visita al país de este representante al ALBA, del TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos, don Bernardo Luis Álvarez? Bueno, muy positiva, ¿verdad?
te decía que en el encuentro del Foro de Sao Paulo han habido pronunciamientos, acciones de solidaridad con los pueblos que están siendo desestabilizados sus gobiernos, ¿verdad? Como es el caso de Ecuador. Aquí nosotros hemos salido por 2 veces a la calle, pues, a favor de Ecuador, ¿verdad? Del presidente Correa y su proceso. Mañana vamos a estar apoyando a Brasil, a Dilma. Y bueno, en Argentina acabamos de regocijarnos que la fórmula que está impulsando ahorita el Frente para la Victoria, el partido de Cristina Kirchner, ha salido ganador, ¿verdad?, para la competencia. Y bueno, y estamos pidiendo solidaridad con El Salvador, hacia El Salvador. En la Secretaría de Relaciones Internacionales ya estamos estructurando un plan de apoyo que le estamos pidiendo a los partidos hermanos, a los movimientos y a los gobiernos con los cuales tenemos relaciones, ¿verdad? Yo hoy tuve algunas conversaciones con embajadores en esa dirección, ¿verdad? Van los apoyos que pedimos desde aquí a las fuerzas políticas y sociales del país, desde que le dieran un posicionamiento para que desbloqueen los 900 millones, ¿verdad? Así como cooperación para echar adelante el plan de prevención, el plan de combate al delito, el plan de rehabilitación y reinserción, la atención a víctimas, protección de víctimas y el fortalecimiento institucional de todas las instituciones que conforman el tema de la seguridad. Ahí se necesita un gran platal para poder avanzar, ¿verdad? Y sobre todo la parte preventiva, que tiene que ver también con la generación de ingresos y la parte social, ¿verdad? Entonces andamos nosotros en una campaña increíble. Más de 2.000 millones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y la cooperación de un año ha sido muy grande y agradecemos a todos los gobiernos del mundo porque 1.056 millones se han dado de cooperación, fondos no reembolsables. Esto es muy positivo y decirte pues que estamos nosotros actuando, ¿verdad? Y para nosotros el pronunciamiento del Consejo de Ministros del ALBA, de esta alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América, y tratados de comercio de los pueblos, es muy importante porque El Salvador, nuestro gobierno es observador del ALBA, pero también un conjunto de alcaldías del Salvador creó una empresa mixta aquí, ALBA Petróleos, NEPASA y PDVSA. La figura que se surge es ALBA Petróleos y tenemos muchos proyectos también. Entonces, la cooperación a través de los convenios, ¿verdad?, que se tienen no solo bilateralmente entre Ecuador y El Salvador, entre Cuba y El Salvador, entre Venezuela y El Salvador, entre los países que son miembros del ALBA, sino ahora también en conjunto, ¿verdad?, como ALBA, es muy importante porque hay proyectos que van a ser complementarios, otros de cooperación específica, otros propiamente solidarios, como es la Misión Milagro, ¿verdad?, que ahora ha trascendido. Entonces, para nosotros es muy benéfico, de mucho beneficio, mejor dicho, para El Salvador. Entonces, esa es una forma de contribuir a atacar las causas que originan precisamente factores de delincuencia misma, de inseguridad, ¿verdad?, inseguridad económica, inseguridad social, y atacar eso es muy importante. Y lo hacen con un sentido de buena fe, porque son países electos democrática y constitucionalmente. No son organizaciones fantasmas o que se cubren como gremiales y tienen un plan político, como bien se señala, como es el caso de esa reunión que tuvo ANEP con la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador y la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela, que en sus respectivos países son factores de desestabilización, y aquí no se vino a discutir nada del desarrollo económico ni propuestas de cooperación, sino que se vino a discutir la política interna de nuestro país. Eso sí es injerencismo, ¿verdad? Eso es atentar contra la soberanía y autodeterminación de un pueblo que ya decidió, ¿verdad?, a través de las urnas, quién es su gobernante, y es el presidente ¿Usted Salvador se refiere Sánchez-Cerón. a la reunión de las cúpulas empresariales, claro, donde vino sí, eso para mí es de Venezuela y de ¿verdad?, Ecuador, sí, coincidentemente, ¿verdad? Claro, o sea, yo me refería de que los países que integran ALBA, sus gobiernos son legítimos y electos democráticamente, sí, y que no son organizaciones fantasmas o que se cubren, ¿verdad?, como esta que hubo aquí, esta reunión con estas federaciones de la cúpulas cúpulas empresariales,
que en sus respectivos países son factores de desestabilización y se traspasan a nuestro país, vienen a injerenciar, ¿verdad?, en la política interna, porque no han hecho más que hablar de nuestro gobierno, han hablado hasta la saciedad, ¿verdad? Y han delegitimado un proceso que ha sido ganado en las urnas constitucionalmente y democráticamente. En todo este golpe mediático que incluso se está hablando, este golpe suave que tiene varios componentes, ¿qué líneas de acción Nidia Díaz ve necesario como integrante de esta Secretaría de Relaciones Internacionales que deba hacer el gobierno por defender estos cambios que pues en las urnas se ganaron las elecciones? Entonces, ¿cómo reaccionar ante estos ataques? Para mí el gobierno tiene toda la autoridad política, ¿verdad?, moral, para seguir adelante con el plan de la política de estrategia nacional de la seguridad pública. Él es el rector, que la siga dirigiendo, que siga combatiendo el crimen, que siga previendo los factores que llevan a la delincuencia, que siga en las políticas de rehabilitación, es decir, con una certeza y seguridad, adelante, ¿verdad? Nosotros le decimos a nuestro gobierno que siga adelante en esta política. También en la política económica, en la reforma de salud, educación, en la política de la seguridad alimentaria, en las transformaciones de obras públicas, en la política exterior. O sea, es el gobierno el que tiene una rectoría en toda la transformación del país. Y eso nosotros lo debemos de divulgar y darle el respaldo total a nuestro gobierno, ¿verdad? Y además que siga divulgando lo que hace, ¿verdad? Que siga avanzando en el desarrollo de las comunicaciones, transmitiendo la verdad. Nosotros como partido lo que hacemos es visitar las casas en todos los barrios, colonias, municipios, dando a conocer el cambio, ¿verdad?, lo que se está haciendo en el primer año de gobierno, poniéndonos a las órdenes en la Asamblea Legislativa, esclareciendo a la población los problemas y también presentando a nuestros concejales, porque ahora los consejos municipales son plurales. El partido tiene que contribuir desde las distintas áreas que se desenvuelve, a profundizar pues, los cambios que están dando, a democratizar más el país, a rendir cuentas y avanzar con paso firme en estos cambios y transformaciones, ¿verdad? Y nosotros respaldamos todo lo que sea verdaderamente transmisión de una información veraz, oportuna, ¿verdad? Y que tenga su base la verdad y la educación del pueblo, no las mentiras, no la transversación, no la guerra política, que El Salvador es un caos, que El Salvador es un estado fallido, etcétera. Todo eso es una secuela de mentiras, ¿verdad?, que tratan de crear una desestabilización y una falta de esperanza y una debilidad en nuestro gobierno. El gobierno debemos respaldar su actuación como política pública, ¿verdad?, su actuación para atacar los grandes problemas, y debemos de contribuir todos los sectores. Aquí hemos tenido a invitados e invitadas del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que vienen representando a iglesias, que vienen representando a empresa privada y que vienen representando obviamente también a instituciones de gobierno. Y han hecho referencia incluso a aquellas homilías que Rosa Chávez ha hablado de estos sectores oscuros que también provocan una situación de inestabilidad, con el caso de, bueno, presentar además en todos los medios de primera portada personas muertas. O sea, esto a la ciudadanía realmente atenta también contra su salud mental. Claro, bueno, desde hace años nosotros venimos hablando como partido, y yo en lo particular, de que todo lo que se transmite, ¿verdad?, es violencia, violencia. Y que qué podemos hacer desde la legislación para realmente modular, regular, pues porque no es sano mentalmente. Tú enciendes la televisión, un montón de programas de violencia. Vas a programas por medio de los de YouTube, un montón de violencia. Vas a programas que te da toda la parte digital, violencia. Los medios, violencia, violencia. Entonces no hay una cultura de paz realmente, ni se fomenta una cultura de paz. Me acuerdo que en el gobierno de Calderón Sol existía la UNESCO acá, tenía una oficina y fomentaba un programa Cultura de Paz, y lo cerraron, pues no lo valoró más el gobierno,
pero sí estaban creando valores, ¿verdad? Del respeto a la vida, hasta de urbanismo, ¿ves? Es decir, esos valores que requieren tolerancia, diálogo, como una herencia, los acuerdos de paz, pero si tú fomentas intolerancia, agresividad y permanentemente violencia, esto te puede derivar en una violencia delincuentil, pues, ¿verdad? Que ya no es simplemente violencia, sino que hasta de delito se puede cometer. Entonces, la gente se enferma, ¿verdad? No te quiere ver la televisión, no educa. Pero si tú pues, empiezas también a difundir la obra que se hace, los avances que se tienen, los proyectos hacia la mujer, hacia la juventud, la niñez, es decir, vas como equilibrando en cuanto a la transmisión de la verdad. Entonces, pero si solo haces como una especie de guerra psicológica, la gente termina rechazando también los medios y desesperado, pues, desesperada la gente. Yo no digo que no hay problemas y que un problema urgente a resolver es la inseguridad, pero hay problemas principales, estratégicos, como es el desarrollo económico, el desarrollo social, la inclusión de la juventud, la educación desde que esté en el vientre el bebé, y así pues la educación a tiempo pleno, es decir, una serie de proyectos y programas donde la gente va encontrando respuesta y solución que no se transmite para nada. Vamos a ir a la última pausa y al volver quisiéramos aprovechar la presencia de Nidia Díaz en toda su experiencia esta de la firma de los acuerdos de paz, ya que el próximo 26 de agosto se cumple un aniversario más de la resolución franco-mexicana que delegaba o que daba al FMLN como fuerza beligerante. Esto va a ser al regresar y también vamos a hablar un poco del congreso que está preparando el FMLN. No por ahora. Bueno, estamos conversando con Nidia Díaz y quisiéramos aprovecharla, decíamos anteriormente, porque el próximo 28 de agosto se cumplen 34 años ya de la resolución franco-mexicana que reconocía al FMLN como fuerza beligerante en el conflicto. Si nos da una brevísima reseña de esa oportunidad en México. Bueno, pues el FMLN siempre expresó su voluntad de diálogo y negociación al conflicto que se abrió en nuestro país y que derivó en una guerra civil, como dice Salvador Sánchez Serén, la guerra que no quisimos. Para eso, cuando se fundó el 10 de octubre del año 80, en una alianza con el Frente Democrático Revolucionario, se creó la Comisión Política Diplomática, que empezó a hacer gestiones desde octubre del mismo 80 para evitar precisamente ese estallido. Recordemos que Reagan gana las elecciones en noviembre del 80 y aún el Frente, ¿verdad?, llegado Reagan al gobierno de Estados Unidos, hizo gestiones para conversar con ellos, porque aquí los sectores de poder oligárquico veían el diálogo como una traición, ¿verdad? Entonces no se pudo dar la conversación. Chafik, en su último discurso en la Plaza Cívica, el 14 de enero del 2006, hizo la reseña histórica de esa búsqueda del encuentro con Reagan para evitar, ¿verdad?, ese estallido. Y la Comisión Política Diplomática jugó un papel grande, ¿verdad? Cuando estalla la guerra civil, la persona que el Frente trabaja para que haga una gestión ante la ONU es el presidente Daniel Ortega, y se trabaja duro, ¿verdad?, por una solución. Negociar. Y es así como con el gobierno de México y de Francia se logra construir, ¿verdad?, un posicionamiento sobre la situación. Pero todavía no en la comunidad internacional, en esa etapa, pues el Frente estaba sin accionar grandemente, ¿verdad? Porque, pues sí, cuando estalla la guerra civil, el mismo Frente pensó que era rápida la respuesta de abrirse el diálogo con la Junta Cívico-Militar y dar respuesta a las causas que originaron. Nadie pensó en una guerra larga. Entonces, en la medida en que se prolonga el conflicto, que se le apuesta a aniquilar al FMLN por la Fuerza Armada y Estados Unidos, el Frente tiene que organizarse internamente porque no estaba preparado para una confrontación con un ejército convencional, ¿verdad? Claro. Y mucho menos con todo el entrenamiento de Estados Unidos hacia el ejército salvadoreño y los millones que empezaron a venir. Entonces es una situación difícil. Entonces mucha gente decía que ya había sido aniquilado el FMLN.
Pero el FMLN empieza a actuar y es así como cobra conciencia la comunidad internacional y surge la Declaración Franco-Mexicana, donde se reconoce al FMLN como una fuerza sujeto de derecho, una fuerza beligerante, que debe ser tomada en cuenta para la solución política al conflicto. Y esa es la virtud de esa declaración, porque sitúa a las partes en un conflicto. Se suman posteriormente los países que son miembros del Grupo de Río, poco a poco, y hasta que se llega a la Asamblea General de la ONU, donde hay una resolución para la salida política al conflicto, y ahí se habla de las partes. Esa declaración tiene la virtud de haber abierto el espacio del reconocimiento a una salida política al conflicto salvadoreño, que se vino a ver su resultado en la firma de los acuerdos de paz en enero del 92, ¿verdad? Pero esa es la virtud como tal, sí, de esta declaración, que pasa a ser histórica y que es reconocida con actos, con remembranzas, tanto en México como en Francia. Nidia, otro tema que ya nos queda bien poco tiempo, pero que el pasado 25 de julio se iniciaron las jornadas de debate en el marco del primer congreso del FMLN, que entendemos se va a realizar ahora en noviembre. Si nos traes a cuenta cómo están siendo las jornadas y si esto es una expresión de democracia al interior del FMLN, ¿cómo se está trabajando para llegar? Mira, quiero hacer ver de que es una decisión realizar un congreso que vino madurándose con el tiempo. Recordemos que los partidos fundadores del FMLN tenían congresos tanto antes de la guerra como en el marco de la guerra civil y posguerra, ¿verdad? Hasta el año 95, que todos los que conformamos el frente tuvimos las últimas decisiones de disolver nuestras estructuras orgánicas y pasar a constituir un solo frente unificado, y eso fue producto de congresos, pero el frente como tal nunca había tenido un congreso. Han pasado 20 años de ese momento histórico del año 95, en que se disolvieron todas las estructuras y se avanzó con paso firme. Hace algunos años se hubo una reforma al estatuto en cuanto se legitima, se legaliza la figura del secretario general y ya no del coordinador como el secretario que dirige un partido, ¿verdad? Y no va a coordinarlo. Y también los métodos de conducción por, digamos, por una mayoría, ¿verdad? Que se toman decisiones sin esto menoscabar los debates. Y ahí el año pasado dimos el paso de crear la figura del Congreso, que es un espacio de reflexión, debate y propuesta. En la estructura orgánica del partido, quien toma las decisiones de todo ese debate, esas propuestas que surgen, es la convención, ¿verdad?, nacional del partido, que es el máximo organismo de decisiones. Pero el Congreso va a abrir la puerta hacia la reflexión y nosotros decidimos hacerlo, ¿verdad? Este año comenzó primero con una comisión preparatoria bajo la coordinación de nuestro secretario general, trazarse los objetivos que perseguíamos, pues que toda la membresía partidaria discuta de cómo ser un mejor partido y actualizado al momento y a los cambios para seguir avanzando en la transformación de nuestro país a favor de las grandes mayorías. Eso es de simple. Entonces, por lo cual va a tener una amplia participación la discusión de los documentos base. ¿Cuáles documentos decidimos discutir? Bueno, la caracterización de la formación económica social de nuestro país, en qué país vivimos, cómo está lo económico, lo social, los instrumentos políticos, ¿verdad?, la superestructura, y todo cómo se concatena. Todo eso ha sido debatido ya por toda la membresía partidaria, tanto a nivel nacional como también estamos sacando el debate a la membresía que tenemos en el exterior. El segundo documento que nosotros nos trazamos es el programa del FMLN, ¿verdad?, el programa de las transformaciones grandes y la estrategia, ¿verdad?, como tal, que ese es el segundo documento que está ahora todavía en discusión para entrar en el futuro a un tercer documento que serían los lineamientos del partido. Estos tres instrumentos van a ser sometidos a una plenaria, pero ya con toda la riqueza que ha surgido de los debates, ¿verdad? Entonces todo el mes de septiembre y parte de octubre
va a ser para hacer la síntesis y los nuevos documentos que han surgido con toda la contribución que ha dado la membresía del partido a estos trabajos. Entonces lo que vamos a ir es a una plenaria el primer fin de semana de noviembre, donde ahí sí, ¿verdad?, van a hacer la aprobación de estas propuestas para luego en el siguiente mes de diciembre presentar a la Convención Nacional. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho la presencia de Nidia Díaz. Gracias por haber venido, Nidia. Y a usted, amigo, amiga, el día de mañana a las 7 de la mañana se retransmite esta misma entrevista y por la noche pues habrá otra en Gente de Opiniones. Así que les invitamos para el día de mañana y gracias por venir.